Siempre le agradezco y no voy a parar de hacerlo por la gentileza al permitirnos entrar donde se encuentra. Naturalmente la vida política es efervescente en nuestro país, más aún hoy que se cumplieron 3 años de la gestión de Arce, y amerita darle una mirada no solo a la gestión de Arce, sino tratar de entender lo que pasa en la vida política del país, pero por sobre todo mirar qué puede suceder más adelante. Para ello hemos invitado a alguien que ha estado vinculado mucho a la política, ha sido autoridad de gobierno y que ahora, bueno, desde, como le decimos, el llano ya puede hablar de una dimensión diferente. César Navarro, muchísimas gracias por la gentileza, César, de aceptar venir a conversar con nosotros. No, a ti, Omar, gracias por la invitación. A ver, César, tú has escuchado esta mañana el discurso del presidente, su evaluación de gestión. ¿Qué criterio te merece así en forma general? Primero que estos 3 años de gestión son el efecto de un proceso largo que está viviendo el país, es decir, el resultado en varios elementos de manera positiva y en otras relativas tiene que ver básicamente con una concepción de Estado diametralmente diferente que se fue construyendo no a partir de la intelectualidad académica en Bolivia, sino a partir fundamentalmente de un actor que fue siempre visto como usuario electoral y es el actor determinante que ha logrado constituir un nuevo escenario. Tú estás en el centro de la vida política acá en La Paz y tú has podido ver que tanto las nacionalizaciones y la Asamblea Constituyente ha sido una construcción y una materialización producto de las jornadas históricas de octubre del 2003, donde el actor es el actor dirigente vecinal, el dirigente aymara principalmente, y por eso que hoy en día los 3 años de gestión del presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca tenemos que ver como efecto de esas profundas movilizaciones y segundo como resultado de las políticas y las decisiones tomadas por el presidente Evo Morales en el momento determinante, es decir, son consecuencia de esas múltiples decisiones que el país ha vivido una profunda transformación en su dimensión estatal, no simplemente en su dimensión económica, y creo que estamos en un proceso de construcción de esa dimensión estatal, de esos proyectos que estamos impulsando. ¿Por qué crees que Arce haga tanto énfasis, no lo dice directamente, pero en atacar a Evo con tanta fuerza y al evismo en este caso? Primero que yo no creo que Evo pueda ser vista solo como persona, sino que creo que Evo sintetiza, al igual que Felipe Quispe en su momento, porque es Evo y Felipe Quispe, los 2 líderes más importantes del movimiento campesino boliviano, que tienen la capacidad de interpelar al Estado, de interpelar a la sociedad, pero de representar un proyecto a partir de una concepción descolonizadora y antiimperialista. Yo creo que Felipe y Evo tienen esa múltiple dimensión. Entonces, no se puede ver solo a Evo como persona, sino a Evo hay que ver como su dimensión de un liderazgo que representa una época y una concepción estatal. Entonces, no se puede buscar de ninguna manera sustituir un liderazgo de esta envergadura y esta concepción estatal a partir de una visión y de una gestión de gobierno. Es decir, una gestión de gobierno no puede sustituir y no puede anular un horizonte histórico. Y el horizonte histórico está constituido por una visión anticolonial, antiimperialista, y Evo y el movimiento campesino y cocalero principalmente representa ese hecho histórico. Y no creo que una gestión de gobierno y la inversión pública pueda sustituir un horizonte histórico. Si eso es así, eso es confundir los roles y las dimensiones, es decir, los hechos históricos no se construyen a partir del Estado, sino se construyen contra el Estado. Y hoy, a partir de una gestión de gobierno, se quiere sustituir un liderazgo histórico como la de Evo, y eso es un error no simplemente de apreciación y de concepción, sino es un error fundamentalmente histórico. ¿Tú crees que Arce está manejando las bases del concepto a lo que hace referencia de Estado, de ese nuevo Estado en su gestión gubernamental? No, yo creo que el presidente Arce ha tenido retos muy grandes, muy fuertes, porque él ha encontrado un país prácticamente al borde de la quiebra. Ha encontrado un país con una desinstitucionalización estatal muy dramática, pero además ha encontrado un país con graves crisis productivas sanitarias y al borde de una crisis financiera. Entonces creo que tuvo las decisiones adecuadas e importantes, que eso tiene que ver fundamentalmente con las decisiones de reencaminar un hecho, pero eso no implica
que el Estado y el gobierno se haya reencaminado en la lógica del Estado plurinacional. Porque, Omar, uno de los elementos vitales y fundamentales e inconclusos aún es la construcción del Estado plurinacional, y uno de los elementos vitales del Estado plurinacional son las autonomías indígenas y la economía comunitaria. Esos dos elementos están completamente ausentes. Entonces, por eso creo que estamos viviendo una época de administración de gobierno en el Estado plurinacional y aún no hemos retomado el horizonte histórico que habíamos inaugurado el 2006 con el ascenso de Evo al gobierno, pero fundamentalmente con la construcción del Estado, con la Asamblea Constituyente y las nacionalizaciones en el país. Lo que tú dices me da paso a intentar entender lo que sucede al interior del MAS. Estos antagonismos, ¿tú crees que responden a alineamientos de corte ideológico del concepto al que haces referencia, o son más bien de los momentos políticos de liderazgos? Yo creo que el presidente Arce tiene un liderazgo gubernamental, no tiene un liderazgo estatal. Y Evo no tiene un liderazgo social, como dijo Álvaro García. Evo tiene un liderazgo estatal, y un liderazgo estatal de época, no simplemente un liderazgo estatal reducido a una gestión de gobierno, ¿no? Entonces son dos elementos muy, muy diferentes. El segundo elemento es el liderazgo estatal de una época, está constituido por elementos ideológicos, por elementos políticos, por elementos culturales territoriales, o sea, no simplemente tiene que ver con una imagen de candidatura, sino tiene que ver con lo que representa ese liderazgo estatal y en esa dimensión ideológica, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve lo que representa Evo hoy en día para la política, Evo es prácticamente el elemento articulador de lo positivo y lo negativo. Es decir, nadie puede hablar de la gestión de Evo sin criticar, de Luis Arce sin criticar a Evo. Luis Arce no puede hablar de su gestión sin criticar a Evo. Y la derecha no puede criticar a Luis Arce sin criticar a Evo. Es decir, Evo es el factor de la articulación de la política por lo que representa él como liderazgo en este momento. Y Luis Arce es un liderazgo que está vinculado más a la gestión de gobierno, a este momento y a las tareas inmediatas emergentes de la crisis política del 2019 y emergente también de la pésima gestión del gobierno de facto de Yanine Áñez. Entonces, el gobierno del presidente Arce tuvo que asumir estos retos y considero que más bien debía ser un gobierno de transición para reencauzar este proceso en una visión fundamentalmente del Estado plurinacional. ¿A qué factores atribuyes de que este proyecto político, tú sabes, para llevar adelante un proyecto político necesitas indiscutiblemente una plataforma que te ayude a mirar ideológicamente las condiciones objetivas de la sociedad, del país? Pero además necesitas de una instancia orgánica fuerte, el MAS la tuvo, necesitas de liderazgos, necesitas de financiamiento, etcétera, pero que te ayudan constantemente a manejar ciclos, sin que estos ciclos impliquen las escisiones que estamos comenzando a ver en el MAS. Es decir, porque todo apunta a que en algún momento pueda romperse esto. Claro, en política nada está dicho, también podrían volver otra vez a llegar al mismo caudal. Pero ¿qué está haciendo que el liderazgo ya entre en cuestionamiento? Más allá de que tampoco tenemos los bolivianos una mirada de un proyecto político más largo del MAS. Nos hemos quedado en la Agenda 2025 y parece que ahí se acabó la mirada ideológica futuro. Claro, uno de los elementos importantes que creo que es importante poner como tela fundamental para entender la reproducción del poder en el Estado plurinacional es que el gobierno del movimiento al socialismo, sea la de Evo y la de Lucho, están condicionadas a una lógica liberal republicana. O sea, el sistema de gobierno que tenemos es un sistema basado en una lógica liberal republicana. Entonces eso significa la periodicidad y recurrir permanentemente al voto democrático, primer elemento. El segundo elemento, por la naturaleza y la característica organizativa que tiene el movimiento al socialismo, porque uno de los elementos vitales que permite comprender cómo el MAS tiene una presencia territorial en todo el país es por la forma de estructura organizacional que tiene los campesinos, las bartolinas y los interculturales. Es decir, la lógica territorial es la forma de organización y a partir de esta lógica territorial tienes un desplazamiento nacional. A mí me ha tocado participar
antes de ser parlamentario y después de ser parlamentario en múltiples y diferentes reuniones, fundamentalmente en el departamento de Potosí, y las elecciones del 2005 lo ganamos fundamentalmente porque el MAS ya tenía un nivel de estructura territorial organizada a través de sindicatos agrarios. Entonces, ese es un hecho vital y fundamental, y por eso hoy en día cuando se habla del MAS, se habla de la dimensión nacional por esta forma territorial de organización, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos ver por eso la reproducción solo por la lógica de la democracia liberal representativa, sino que estamos a un gran desafío. ¿Cómo somos capaces, al interior del instrumento político y de las organizaciones sociales, que son la parte constitutiva del instrumento, volver a un origen deliberativo? Y el origen deliberativo no puede estar influenciado ni condicionado por el Estado, sino tiene que estar fundamentalmente condicionado por su forma natural de organización. Y ahí creo que nos está faltando ese elemento de humildad, es decir, no pueden haber organizaciones paraestatales ni paragubernamentales, sino las organizaciones sociales son el núcleo del proceso, no son paraestatales. Entonces necesitamos volver a ese momento político, y si logramos volver a ese momento político, se puede reconstruir la unidad no en función de una lógica electoral, Omar, sino en función de un horizonte político que hoy es el tema de menos debate y de mayor ausencia. En verdad, coincido contigo en esta parte. Pero esto estaría dándonos una admisión indirecta que el Estado plurinacional, el proyecto que manejó el MAS, no alcanzó a plasmarse en una institucionalidad del nuevo Estado, que sea fuerte, solvente y que recoge estas cosas que tú has dicho. Claro, uno de los grandes déficits que tenemos es cómo teníamos que construir la institucionalidad estatal a partir de enero del 2010, ¿no? Porque nosotros tuvimos que soportar entre enero del 2006 y diciembre del 2009 todo un proceso sistemático de desestabilización donde el eje de articulación era fundamentalmente el eje racial. O sea, el racismo es la lógica política de movilización constante de los mundos urbanos de varias capitales de departamento. Desde el 2010 nosotros teníamos el reto fundamentalmente de construir la nueva institución estatal, pero ahí también tropezamos, y no olvidemos un hecho, Omar, ¿no? que nunca lo tomamos como parte de la radiografía política. El gobierno de Evo entre el 2006 y el 2009 tenía el mayor nivel de ingobernabilidad política, porque prácticamente 6 de los 9 prefectos eran de oposición. El Senado era controlado por la derecha, estaba el MNR, Podemos y el partido de Doria Medina, Unidad Nacional, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos minoría en diputados, es decir, teníamos bloqueos constantes a la aprobación de leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Y prácticamente en la vieja lógica del Estado centralista republicano, las prefecturas eran los brazos operativos, y 6 de los 9 brazos operativos estaban controlados prácticamente por la oposición y por los grupos de poder de derecha más duros que tuvimos en el país. Fue en ese momento político de mayor desestabilización desde el Estado contra el Estado donde se produjo las mayores y grandes transformaciones en el país. Entonces, el déficit que estamos arrastrando hasta ahora, y hay que asumirlo autocríticamente, es que no hemos logrado construir y consolidar la institucionalidad del Estado plurinacional, y creo que efecto de ese hecho es la crisis del 2019 y el golpe de Estado, y hoy estamos viviendo también esos elementos. ¿Cómo encuentras en este momento el escenario político con dos actores fuertemente pertrechados, en este caso al que se ha dado en llamar el sector evista y el sector arcista, y una oposición que también se fragmenta? ¿Qué rol le das a la oposición en este escenario? Es que la oposición es oposición porque no está en el gobierno. Simplemente eso, o sea, la oposición es oposición porque no está en el gobierno, ¿no? Porque la oposición sigue viviendo la crisis política e identitaria desde el 2003. O sea, la oposición en este momento es oposición porque no está en el gobierno, no por otra lógica, ¿no? Porque la oposición en la lógica liberal republicana es una institución alternativa al oficialismo, y en este momento lo que tienes en la oposición son las sumas de frentes electorales que se organizan en cada elección y terminan diluyéndose después del resultado electoral. ¿Crees que no tienen proyecto político? Es que ni siquiera tienen un proyecto frentista.
Comunidad Ciudadana hoy es un frente, Creemos es otro frente. Y si tú ves, esas dos organizaciones, esos dos frentes, no llegaron ni siquiera a la primera gestión de la legislación del 2021-22 unidos, están fragmentados. Y eso básicamente porque los que fueron sus candidatos, más que representar una opción política, representaron simplemente una opción electoral. Entonces, para que tengamos que hablar de oposición como opción de gobierno, es importante que la oposición empiece a constituirse en institución política y no sea solo una plataforma electoral para cada elección. Si tú ves, en cada elección, 2005 Podemos con Tuto Quiroga, 2009 creo que fue Manfred Reyes Villa con Leopoldo Fernández, el 2015 fue Doria Medina, unidos con los demócratas. El 2019 y 20, el 2019 fue Carlos Mesa y el 2020 tienes a Mesa y Camacho. Es decir, en cada momento electoral no tienes renovación de liderazgo, simplemente tienes nuevas opciones de frentes electorales que son más nucleados no a partir de una propuesta, sino de un anti. O sea, lo que uno puede encontrar discursivamente en la composición electoral de las diferentes frentes electorales del 2009 hacia adelante es el antievismo militante, con mayor o menor dimensión racial y de derecha, ¿no es cierto? Pero más una visión de país, lo que te presentan es una suma de obras que podrían hacer, pero no te presentan una visión de país. Ahora, tú ves para adelante, porque yo tampoco encuentro, es decir, al margen de este proyecto del que hablamos, que emerge en 2009, para adelante del 2025, un verdadero proyecto político de país. ¿Encuentras que hay en este momento del evismo, del arcismo, de la oposición? Muchas veces el proyecto de país se confunde como si fuera un plan de gobierno con la suma de obras, ¿no? La concepción de país está íntimamente vinculado a la concepción hegemónica de Estado que se tenga, ¿no? Y en este momento, reitero, creo que es importante desde el bloque popular, desde lo nacional popular, desde las organizaciones sociales y el instrumento político, es importante encontrar los ejes que nos permitan reencauzar el proceso. Porque esta disputa interna que tenemos hoy en este momento no puede entenderse y leerse solo a partir de una lectura electoral, sino también de la importancia de lo que representa el Estado plurinacional, porque no es cambiar República de Bolivia por Estado plurinacional, sino cuál es la connotación de esa concepción, pero además yo creo que estamos en déficit porque nos está faltando aún consolidar lo que representa el Estado plurinacional, porque uno de los elementos importantes, Omar, de lo que es el Estado, porque el Estado plurinacional es un Estado compuesto y prácticamente de las 9 gobernaciones creo que tienen 3 o 4 departamentos sus estatutos autonómicos aprobados y creo que no existe más que 3 o 4 gobiernos municipales de los 341 gobiernos municipales que tengan su carta orgánica. Entonces, eso nos demuestra prácticamente que los niveles de concurrencia que establece la Constitución entre el gobierno nacional, departamental y municipal es inexistente. Ese nivel de concurrencia es más una improvisación vinculado a la inversión pública que a una visión estratégica de largo plazo. En Oriente ha salido, no de ahora, de hace tiempo, un proyecto político y de Estado, el federalismo. Con esto termino. ¿Por qué crees que no tiene la capacidad de impregnarse en el resto del país? Yo creo que el momento cumbre del establishment cruceño fue el 2007 y el 2008, cuando lograron posesionar la idea, el concepto de autonomía como un elemento movilizador y como un elemento identitario del Oriente. Ese fue el momento cumbre, ¿no? Porque básicamente hubo un gran movimiento sobre la autonomía, independientemente el modelo de autonomía. La autonomía fue el dispositivo político, el dispositivo territorial de unidad y de movilización. Ese fue un elemento fuerte. Pero más allá de lo que representó la autonomía entre el 2007 y 2008 fundamentalmente, más allá no se pudo avanzar más e incluso Branko Marinković en el momento más cumbre de su liderazgo, cuando era presidente del Comité Cívico, recuerdo que el 2007, 2008, él incluso en el momento de crisis propuso el federalismo. Y no tuvo ningún tipo de respuesta. Luis Fernando Camacho, un discurso, no sé si improvisado por responder a los medios de comunicación, habló del federalismo y dijo, vamos a impulsar un movimiento y no
solo se quedó en una noticia y en una buena intención. Entonces, un proyecto federalista de esa envergadura tiene que ver con un elemento estatal. Entonces, ¿hasta qué punto existe un nivel de involucramiento de los sectores o las élites políticas que puedan impulsar ese proyecto de esa envergadura? ¿Y en qué medida ese proyecto puede tener un nivel de receptividad social? Yo creo que ese proyecto yo creo que es más una frase y una consigna que un proyecto. Te agradezco infinitamente, César, que hayas aceptado conversar y te vamos a estar convocando en cualquier momento. Gracias, Omar. Muchísimas gracias.